Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo amanecieron? Un gusto saludarles. Lunes 12 de septiembre del año 2016, semana importante para la conmemoración del 195 aniversario de Independencia Patria. Vale la pena hacernos la pregunta, ¿realmente en El Salvador somos independientes? Como muchos se jactan. Hay que hacer esa reflexión, esta semana es importante, creo yo. Habrán eventos, grandes eventos, por supuesto, en donde el presidente de la República encabezará sus discursos, por supuesto, alrededor de esta conmemoración. Y todos los problemas que existen y que tiene el país, ustedes lo saben, criminalidad, que todavía, a pesar de las medidas extraordinarias, continúa, que de algo, por supuesto, están sirviendo, pero aún, digo, los índices continúan bastante elevados. El tema de la economía, el tema del alto endeudamiento que tiene el país, también los principales desafíos que existen alrededor de este tema, también la situación de polarización del país, la necesidad de que los principales protagonistas, partidos políticos, vayan al encuentro y buscar soluciones, se pongan de acuerdo para buscar soluciones de los grandes problemas del país. Hoy, fíjense ustedes, es la audiencia preparatoria por enriquecimiento ilícito contra el expresidente de la República, Mauricio Funes Cartagena, y alrededor de todo esto está el polémico asilo que se le concedió en el vecino país de Nicaragua. Dos cosas en particular a analizar en esto. La primera, ¿cuál es el riesgo que tiene el FMLN al respaldar al expresidente Mauricio Funes cuando está siendo investigado por algunos graves delitos? Porque hasta hoy el FMLN le ha dado su respaldo sobre la base de que no hay más que una investigación y que mientras él no sea vencido en juicio, continúa para ellos siendo inocente. Pero por el otro lado está Arena y los discursos que han enarbolado algunos diputados de Alianza Republicana Nacionalista, muy cargados, por supuesto, de intolerancia. Algunos le han dicho que es prófugo de la justicia, cuando bien saben que no es cierto, porque no hay ninguna orden de captura en contra del expresidente de la República, y cosas como esta. Algunos dicen Arena se está subiendo a este caballito de batalla y lo va a utilizar como bandera política de aquí a que lleguen las elecciones de alcaldes y diputados. Y dicen que algunos que hasta les puede alcanzar la gasolina hasta por allá por las elecciones presidenciales. ¿Qué tan cierto será esto? ¿Y cuál es la conveniencia que tiene esto para el país? Digo, caemos en lo mismo. ¿Recuerdan ustedes el proceso en contra del expresidente Francisco Flores? Pues es como que la misma historia. Vamos a ver, perfecto. Segundo análisis, el riesgo que tiene el país de caer en el impago si no se aprueba el financiamiento necesario. Ahí están 1.200 millones de dólares que están entrampados en la Asamblea Legislativa, y algunos dicen que los costos resultado del no pago de los certificados de inversión o CIPS, que ya rondan los 1.000 millones de dólares entre, creería yo, letes, que son estos financiamientos internacionales que se colocan en el exterior, y también, por supuesto, la deuda que existe previsional de ese mismo tipo. Si no se ponen de acuerdo, algunos dicen, habrá una situación, un escenario bastante difícil. Planteada está la temática de la mañana para con mis invitados. Usted me conoce, yo soy Josué Natán Baquis, en lunes 12 de septiembre del año 2016, completamente en vivo desde los estudios de TVO Canal 23. Hablemos Claro, arranca. Desde los estudios de Televisión Oriental en San Salvador, esto es Hablemos Claro. Comenzamos. Recordarles rápidamente nada más que pueden mandar sus comentarios a @elinformantex a partir de este momento, @TVO Hablemos Claro sin la O al final, y también por supuesto la cuenta de su servidor @JNatanBaquis. Segmento de opinión ciudadana más adelante, infaltable, se lo sabe, este es nuestro sello característico, nadie más lo hace, nosotros lo hacemos, claro está, y lo seguiremos potenciando. 22630023 y 22649179. Haga uso responsable de esta herramienta básica que nosotros como programa de televisión ponemos a su disposición. Y recuerdo la alianza estratégica con el periódico Michero. Michero es información sin tanta vuelta, ya solo 25 centavos. Vaya y búsquelo, por favor. Un resumen de la entrevista, Hablemos Claro, en las páginas interiores del periódico Michero, para que se informe rápido, usted sin tanta vuelta,
de martes a sábado este resumen. Gracias. Esta mañana con nosotros, acá, le doy la más cordial de las bienvenidas, por supuesto, Juan Valiente, diputado de Alianza Republicana Nacionalista. Bienvenido, Juan, un gusto saludarte. Buenos días, un gusto estar contigo y compartir aquí con mi colega. Anda bien patriótico. Ando patriótico. Del Salvador. El Salvador, muy por bien, supuesto. Perfecto. También con nosotros esta mañana Calixto Mejía, diputado del FMLN, Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Bienvenido, Calixto, siempre es un gusto saludarte. Gracias, Josué. Un saludo a todos los salvadoreños y salvadoreñas y a Juan también. Ahí está. ¿Se dan cuenta? Son amigos, ¿verdad? Por supuesto. Y colegas. Sí. Y colegas. Bueno, y les agradezco a ambos la disponibilidad para poder hablar de los temas de país, buscar soluciones, ante todo, por supuesto, analizar algunas aristas alrededor de la temática. Juan, debo de empezar contigo. Por supuesto, hoy es el inicio de la audiencia preparatoria, decíamos, un elemento más que suma a lo que ya ha acontecido sobre el tema del expresidente Mauricio Funes, quien enfrenta hoy primera audiencia, por supuesto, por presunto enriquecimiento ilícito. El expresidente Mauricio Funes enfrenta ahora su audiencia preparatoria en la Cámara Segunda de lo Civil, que lo procesa por presunto enriquecimiento ilícito. Por el mismo delito también fue encausada la primera dama Wanda Pignato y Diego Roberto Funes, uno de los hijos de la gobernante. La Cámara ha iniciado con los tres después de que no se justificara el origen lícito de ingresos por el orden de $728,000. Este proceso que inició, Juan, el 9 de febrero y alrededor de este tema, creería yo, hay bastante tela que cortar, porque también se suma el tema de la investigación que está llevando a cabo la Fiscalía General de la República por 5 delitos, en donde también está el empresario involucrado, el empresario Miguel Menéndez. Juan, bienvenido. Bueno, gracias, buenos días. Ciertamente hoy es un día importante para el país, dado que comienza un proceso de los que son relevantes en el sentido de presionar para que los funcionarios realmente seamos signo de probidad y no lo contrario. Y en el caso del expresidente Funes es evidente que primero no está en el país para enfrentar este proceso. Él decidió mucho antes de haberse complicado las cosas, porque cuando uno revisa las declaraciones es un poco extraño que él hubiera decidido irse a hacer una consultoría o una supuesta consultoría a Nicaragua precisamente los días que empezaron los allanamientos, y que incluyendo entre los allanamientos salieron un par de furgones interceptados que iban con destino a Managua con todo el menaje de casa, para que después viniera a argumentar que no estaba huyendo de enfrentar un proceso judicial. Realmente lo ideal hubiera sido que decidiera quedarse y decidiera demostrar que efectivamente esa vida de lujos y excesos no la pagó con recursos públicos. Porque para una persona que llega a ser presidente de la República, uno hace los números y al final de 5 años uno ha recibido en salario cerca de $300,000 y resulta ahora que tiene incluso la capacidad para prestarle a Miguel Menéndez $700,000 para construir una casa. Realmente, a todas luces, parece que este es un caso que debería ser fácil para la Fiscalía. Ciertamente yo creo que los ciudadanos están claros en que ha habido malversación de fondos, en que ha habido probablemente otras negociaciones ilícitas, enriquecimiento por otros medios, y por eso es importante que los 5 delitos por los que la Fiscalía lo investiga pues lleguen a buen término. Ahora, Juan, a ver, el tratamiento que como diputados de Arena ustedes le han dado a este tema, ¿no lo ves tú un poquito inadecuado? Tal vez salido de tono el lenguaje al eventualmente cuestionar o acusar al presidente de delitos que todavía continúa investigando la Fiscalía General de la República. Ustedes han dicho, algunos de tus compañeros de bancada, que inclusive es prófugo de la justicia. Él no es prófugo de la justicia porque obviamente no tiene una orden de captura en su contra.
Y cosas como esa, Juan, que lo que viene a hacer es como a meterle en el ambiente un poquito de resentimiento, tal vez de venganza, inclusive hasta de odio, se puede decir, en contra del expresidente Mauricio Funes, algo que no tiene nada que ver, por supuesto, con el proceso judicial, porque es la Fiscalía y los tribunales de justicia quienes tienen que determinar si el expresidente es culpable o no. Pues obviamente las declaraciones que hayan ido más allá de lo razonable, pues no ayudan a construir el ambiente necesario para llegar a los acuerdos que tenemos que llegar con el partido de gobierno. Pero lo que yo quiero decir es que a todas luces, para la gente, pues el expresidente Funes se fue a Nicaragua para no enfrentar un proceso judicial. O sea, yo cuando el expresidente dice, miren, hay riesgo para mi vida y soy perseguido político, yo creo que la gran mayoría de la gente no se lo traga. Que el FMLN le recomendó que se quedara eso incluso en Managua porque corría el riesgo su vida. Y te recuerdas tú que en ese momento salieron las declaraciones del que todavía es presidente del COENA, don Jorge Velado, diciendo que quería verlo preso, quería ver lo que sufriera lo mismo que sufrió el expresidente Mauricio Funes, sí, Francisco Flores, perdón. Yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo serio por eliminar los temas de revanchismo, eliminar los temas de enfrentamiento innecesario, de confrontación con el FMLN, pero lo que sí hay que hacer es pedirle al expresidente Funes que regrese al país. Si él se jacta de ser inocente y repite hasta la saciedad que es inocente, pues que venga a enfrentar la justicia, que defienda cómo es posible que tuviera esa cantidad de pares de zapatos que uno empieza a sumar y llega a decenas de miles de dólares en gasto, las camisas, las pistolas son otra cantidad impresionante de dinero, el dinero que le prestó a Miguel Menéndez. Entonces, que venga y que se defienda. Por supuesto que alguien como él, que ha dicho tener a Monseñor Romero de guía espiritual, estará dispuesto a enfrentar la justicia por sus errores. Bueno, al menos eso esperaríamos algunos. A ver, Calixto, es necesario preguntarte sobre lo que algunos han advertido, el riesgo que corre el FMLN de un desgaste innecesario por respaldar al expresidente Mauricio Funes en este proceso judicial que enfrenta por civil, digámoslo de esta manera, ¿no? Porque en la Cámara es civil, hay que decirlo. Y si fuese vencido en juicio, a lo más, como el mismo expresidente lo ha señalado, que se le va a condenar es a que devuelva lo que se le condene que supuestamente ha sustraído ilegalmente durante su administración. Y el otra, por supuesto, es la investigación que está siguiendo la Fiscalía, pero algunos dicen que el FMLN va a sufrir un desgaste por respaldar hasta este momento al expresidente Mauricio Funes Cartagena. Ya. Bueno, lo primero que habría que establecer como conocedores del derecho, creo, lo primero que habría que establecer es si lo que ha hecho el presidente del asilo político está apegado o no a norma legal, sí, nacional e internacional. Parece que eso no tiene discusión, ¿verdad? Eso no tiene discusión. Y yo creo que el presidente Daniel Ortega decidió entregarle el asilo y él es soberano de poder entregarlo. Sí. Y las sociedades, todas las sociedades, tenemos pacto. El pacto nuestro es la Constitución de la República. Y todos los instrumentos internacionales que nosotros hemos ratificado. Entonces, por lo tanto, como ya tú bien lo puntualizaste, es una decisión soberana de ese hermano país, de las autoridades del hermano país de Nicaragua, de acuerdo a su constitución y a los instrumentos internacionales, haberle otorgado asilo político. Y es derecho personalísimo, tuyo, mío, de cualquier salvadoreño o salvadoreña, hacer uso de un instrumento internacional como es el que establece el tema del asilo. Y igual, el expresidente Funes pudo haberlo solicitado y no se lo hubieran dado. Lo pudo haber hecho en Nicaragua o en otro país. Es derecho que tiene él, su familia, de acudir a eso. Yo creo que eso es importante como punto de partida, porque si no, lo demás cae en un limbo, ¿no? Esa es primera cosa. Segunda cosa. Sin lugar a duda, el significado histórico que tiene
el hecho de que el expresidente Funes haya asumido la presidencia de la República es sin precedentes. Y quienes se vieron afectados, no solo en términos políticos, sino en términos económicos y financieros, con la alternancia, que también lo establece la Constitución en el país, sin lugar a duda, esos grupos que por décadas y por siglos mamaron, se enriquecieron del dinero de generaciones de salvadoreños y salvadoreñas al perder los privilegios. Han venido haciendo todo lo que esté a su alcance para recuperar el gobierno y obviamente recuperar esos privilegios. ¿De qué privilegios? La palabra se oye bonita, privilegios, pero vía la evasión y vía la corrupción, ¿verdad? Solo en 20 años se han ido más de 31,000 millones de dólares. Es una cifra espeluznante, que ayer cuando estaba en el cantón El Rosario de Comasagua y le hablaba a los ciudadanos ahí en una inauguración de 40 techos, por cierto es una alcaldía que hoy gobierna Arena, uno decía, ¿cuánto se puede hacer? Se pudo haber hecho con esa cantidad de dinero. No seríamos un país pobre, cero pobreza, y seríamos un país seguro sin lugar a dudas, si por décadas y más de siglos, diría yo, no se hubieran ido ese dinero para... Entonces, quienes perdieron esos privilegios, sin lugar a dudas, tienen una ofensiva de venganza política. La derecha, Arena, y principalmente los dueños de Arena, son así, mira, son como el ladrón, ¿verdad? Que roba, culpa a otro y grita, agarren al ladrón. Así son. Ahora ocurre, estaba viendo uno de los matutinos, el actual presidente del COEN, hablando de transparencia. Es impresionante. Ahora bien, partamos de una cosa. Es importante que la plataforma jurídica que el país ha venido construyendo desde la firma de los acuerdos de paz para acá y también desde el 2009 para acá, funcione, que las instituciones funcionen. Y el expresidente Funes ha dicho claramente que él va a enfrentar el proceso judicial, si se le abre, lo va a enfrentar, ¿verdad? Y por lo tanto es importante que las instituciones funcionen. Y me guste o no en varios casos los resultados de procesos de investigación, etcétera, pero yo creo que el país, las instituciones avanzan, hacen esfuerzos por funcionar y vamos caminando hacia adelante en el marco de este 195 aniversario de nuestra independencia. Ahora, siento, Calixto, entonces que el discurso obviamente y evidentemente tendría que ser así, creo yo que esté en consonancia del FMLN, pero ¿no ustedes advierten algún desgaste político por lo el que respaldo? tú me decías del desgaste. Sí, como, porque mira, como ustedes sí. porque por tu discurso es el expresidente Mauricio Funes está de alguna manera siendo perseguido por los grupos fácticos que perdieron los privilegios, y te he dado datos. Vaya. Exacto, es lo que él ha dicho también allá en las declaraciones que sí. dio algunos medios afines al gobierno del presidente Daniel Ortega. Pero ¿habrá desgaste? ¿Ustedes han hecho evaluaciones, como algunos les advierten, por estar respaldando al expresidente Mauricio Funes? Estos casos, sin lugar a dudas, generan un nivel de desgaste. Yo no te puedo negar esa parte. Y más cuando hay toda una ofensiva de los grandes medios de comunicación de querer generar una percepción. ¿Por qué? También en esto. ¿Por qué? Porque solo te voy a hacer unas comparaciones que es importante. Es decir, el expresidente Funes,
como bien se ha dicho, ¿no? En realidad él no está siendo procesado judicialmente. Investigado. Él está siendo parte de una investigación, ¿verdad? El expresidente Flores sí fue procesado. Para Funes no hay una comisión especial en la Asamblea. Para Flores se conformó comisión especial, y lo que históricamente es impresionante, que un exmandatario te llegue ante cámaras y le diga a la nación: sí, yo me quedé con 15 millones de dólares provenientes que me dieron el gobierno de Taiwán. Inicialmente el Partido Arena negó que esos recursos fueran a parar a las arcas del Partido Arena. Después aceptan que fueron a parar a las arcas del Partido Arena. Ahí el fiscal tiene un gran reto. Tiene un gran reto porque el proceso de investigación debe de seguir sobre ese caso. Por eso es que te digo yo que Arena es como el ladrón, que roba, acusa a otro y grita: agarren al ladrón. Y fíjate cómo es la cosa. Luego, el expresidente Flores no judicializó casos de corrupción. El expresidente Funes, más de 150 casos, que ahí tiene otro reto la fiscalía. Más de 150 casos concretos. Ahí están las cajas de papel, ¿verdad? Es importante que se profundice. Entonces, por lo tanto, sin lugar a duda hay un costo, ¿verdad? Y yo soy de los que piensan así, mira, si alguien violó la ley, si alguien cometió delito, ¿verdad? Y se le comprueba de acuerdo a lo que también establece la Constitución, que es el debido proceso, ¿verdad? Pues hombre, que pague ante la justicia, sí. En eso creo que estamos totalmente de acuerdo. Juan. Bueno, ciertamente, aquí parece que estamos hablando de otro tema, porque ¿quién es el que está en juicio? Pues, o sea, de hecho, el diputado Calixto Mejía dice que no hay nadie procesado. ¿Y cuál juicio empieza ahora? Pues empieza la audiencia inicial del juicio por enriquecimiento ilícito. ¿Contra quién? Contra el expresidente Funes. Aquí parece que los que estamos en juicio somos Arena, el expresidente Flores, los empresarios, la derecha, y no responden al tema del que estamos discutiendo. Si lo que estamos discutiendo no es si existe evasión o no evasión en el país, ya podemos hablar de ello. Y por cierto, que lo que existe en todo caso es presunta evasión. ¿Y qué hace el diputado Mejía? Precisamente de lo que nos acusa. Habla del debido proceso, pero culpa a los empresarios. Entonces no puede estar hablando de legitimidad con un discurso que se aleje de la realidad. Miren, la figura del asilo. Realmente es triste que el FMLN haya decidido apostarle al abuso de una figura del derecho internacional. Y a una figura del derecho internacional que ellos utilizaron en los años de la guerra. ¿El asilo te refieres? Sí. ¿Por qué? Porque sí había persecución política. Porque en el país a aquellos que pensaban de manera diferente se los metían presos, los torturaban o los mataban. Eso sí pasaba en El Salvador. Y entonces se hacía uso de una figura como el asilo, que es una figura de derecho internacional. Pero en todas las convenciones, en la Convención sobre Asilo Diplomático de la OEA, en la Declaración de Asilo de la Declaración Universal de Derechos Humanos, en cada una de ellas dice que no es lícito conceder asilo a personas que se encuentran procesadas por delitos comunes. Dice: este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por derechos comunes. La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, todo el derecho internacional tiene un fundamento claro que el asilo no puede ser aducido cuando hay delitos de derecho común. ¿Y qué es lo que está enfrentando el expresidente Funes? Está enfrentando una acusación por robo. ¿Qué es el enriquecimiento ilícito? Que él se ha hecho rico a costa del dinero de otros, de una manera ilícita. Él no se ha hecho rico convirtiéndose en un gran empresario y compitiendo justamente, aprovechando el mercado. No. Él, si se ha hecho rico, es porque ha abusado, porque posiblemente puede haber abusado
de su posición como presidente de la República y por eso está enfrentando un proceso judicial. ¿Hay orden de captura? No, no hay orden de captura. Pero nosotros no estamos diciendo que porque hay orden de captura salió huyendo. No, no, no. Lo único que estamos diciendo es que hay un proceso judicial en marcha, que el presidente Ortega, abusando del derecho internacional, le ha otorgado asilo, porque evidentemente lo que enfrenta en El Salvador es un juicio por corrupción. Y vamos a ver si la Fiscalía, con lo que está investigando, no encuentra evidencia para acusarlo de otras cosas, de peculado, que es desvío de fondos públicos, de malversación, de negociaciones ilícitas, de tráfico de influencia. Entonces, de eso estamos hablando, y de eso se trata el tema. Y entonces, ciertamente, el FMLN no ha dimensionado el alto costo político que va a pagar por estar defendiendo a un ladrón, o a un presunto ladrón, si quieren. Miren, es para la gente común, cuando nosotros vemos el caso, y vemos cómo vive, cómo vivía, cómo sigue viviendo, no hace sentido que con el salario de un servidor público, aún siendo presidente de la República o expresidente de la República, pueda ahora darse esos lujos. ¿Cómo pudo haber pagado un avión privado para ir con toda su familia a disfrutar a Disney World con sus hijos? Y no solo llevar a su esposa y a su hijo, sino que llevar a la cuñada y al esposo de la cuñada y a los suegros. Por favor, realmente este hombre, después de decir defender los derechos de los más pobres, se da una vida de lujos y excesos. Y hay evidencia suficiente que estos ingresos con los cuales se da esa vida son los ingresos de nosotros, de los salvadoreños que pagamos impuestos. Juan, Entonces, solo una apreciación. Sí. A pesar de todo lo que adviertes tú sobre derecho internacional, claro está que el presidente Daniel Ortega es soberano de entregarle el asilo a quien él lo... Sí, por eso lo que dije yo es que el presidente Ortega había abusado de una figura importantísima del derecho internacional. Esperamos que si este juicio procede y no solo le cobran lo que debe porque se llevó algo que no es de él, sino que además hay temas penales y hay orden de captura, esperamos que el presidente Ortega entonces tenga la valentía de reconocer que efectivamente el expresidente Funes llegó a Nicaragua no a pedirle asilo por persecución política, sino a pedirle asilo para no enfrentar la justicia. Por eso es que nosotros decimos que se venga, hoy empieza la audiencia y quisiéramos que él estuviera presente. Y antes de terminar quisiera decir algo más. Sí. Mira, lo importante siempre es defender la verdad y hablar correctamente. El diputado Calixto Mejía también menciona que gracias al presidente Funes se persiguió la corrupción y menciona que el presidente judicializó 150 casos. Miren, el presidente no judicializa nada. El presidente presentó a través del secretario de Transparencia 150, yo creía que eran 140, pero 150 casos a la Fiscalía para que los estudiara. De esos casos hay procesos judiciales en 2. Bueno, pero obviamente lo que les interesa es hacer la bulla de los 150, aunque no tengan ningún fundamento, en lugar de esperar que en esos 2 casos veamos cuál es el resultado judicial del proceso, que al final es lo que esperamos para todos: debido proceso, presunción de inocencia y aceptación de los fallos judiciales. Calixto, ¿y los 15 millones que el presidente del COENA dijeron que fueron a parar a las manos del COENA, de Arena? ¿Quieres hablar de Taiwán? Nuevamente, en lugar de hablar del expresidente Funes y por qué puede vivir una vida de lujos y excesos, él quiere hablar de otras cosas. Entonces así no se puede discutir, pero si quieren mencionar lo de los 15 millones, lo que siempre se ha argumentado de parte del partido Arena es que Taiwán dio 10 millones de dólares al partido. Diferente es lo que el gobierno de Taiwán le dio al Estado salvadoreño. Son cosas diferentes. Y lo que ha hecho muy hábilmente el FMLN es convencer a buena parte de los ciudadanos que ese dinero era el mismo. No, no era el mismo. Pero ese es otro tema. Y de hecho está todavía de alguna manera en proceso en manos de la Fiscalía para decidir qué va a pasar. Entonces eso dejemos que avance. Pero ahorita el tema que nos compete es cómo el expresidente Funes puede haber llevado esa vida de lujos y excesos sin abusar del erario público. Bueno. ¿Y por qué el FMLN se atreve
a pesar de todas sus raíces, primero, a abusar de la figura del delito y segundo, a defender a un presunto corrupto. Bueno, algo de eso hay, Juan, nada más solo te quiero decir que parte de las aseveraciones y de los subterfugios que ha advertido el expresidente Funes en Nicaragua, en algunas declaraciones que dio la semana pasada, es que precisamente por ese tipo de casos, por el caso Serenel, por el caso de China-Taiwán, es que se le persigue y se le ha inclusive dicho, se le ha advertido que si regresa al país corre riesgo hasta su vida. Porque tú dices que no tiene nada que ver el expresidente Funes sí ha unido una cosa con la otra. Calixto. Sí, aquí a mi colega diputado, pero es que no hace más de 2 semanas el embajador de Taiwán de nuestro país dijo que el dinero era para los damnificados, que no era para Arena. Eso dijo el embajador. Bien, yo creo que yo quisiera que coincidiéramos aquí en una cosa con mi colega diputado, ¿no? Yo creo que es importante que las instituciones funcionen, que se fortalezcan, que se desarrollen, que quienes tienen grandes desafíos, como el fiscal general de la República, que tiene apenas algunos meses de estar impulsando, de estar desempeñando el cargo, pues hombre, realice los procesos correspondientes. Tiene grandes retos, grandes desafíos, y la expectativa que con seguridad tiene la ciudadanía y tenemos nosotros es que justamente se haga justicia, ¿verdad? Creo que eso es muy importantísimo. Recientemente conocíamos que ella tiene aviso o ya tiene presentada la denuncia ahí. Entiendo yo que autoridades de Hacienda la presentaron por presunto fraude que realizó el ahora magistrado de la Sala de lo Constitucional, el señor Belarmino Jaime, que en el marco de una empresa familiar ha defraudado al fisco, según la información que se ha conocido públicamente y que ya tiene conocimiento la Fiscalía General de la República y todos los casos pues que tienen en sede actualmente, y esperemos que eso, porque eso le ayuda al país, nos ayuda pues a avanzar y creo yo que teniendo a la base también una cosa que me parece importante entre las dos principales fuerzas políticas es que no solo, pero principalmente es ponernos de acuerdo en los grandes temas que tenemos en adelante. Ahora, y una cosa, Calixto, el manejo que ha tenido la Fiscalía en el tema de la investigación en contra del expresidente Mauricio Funes ha sido cuestionada por ustedes grandemente, por la cuestión de la divulgación de algunas fotografías, de la incautación de algunas pertenencias del expresidente Mauricio Funes. Ustedes están inclusive advirtiendo que hay de alguna manera sesgo en la investigación, pero otros creen que el fiscal general está haciendo su trabajo, Calixto. Es que el fiscal está haciendo su trabajo. Yo en eso quisiera decirlo de esa manera. Inclusive el fiscal general de la República sobre este caso lo que dijo, decía, bueno, sí, no, si es que sobre el caso del expresidente Funes, algo así decía, ¿no? Que sobre el caso del expresidente Funes, pues lo que hay es un proceso de investigación ahí abierto, de acuerdo a lo que ellos tienen conocimiento, y que no existe tal judicialización, que no existe ni mucho menos orden de captura, que no existe. Eso lo decía el fiscal y me parece una posición responsable, ¿no? Otra cosa es ya de manera concreta cómo se realizan algunos procedimientos, ¿no? Que ya puede ser que en algún momento escapen de las manos del fiscal y entonces más lo que se hace es todo un show, una cosa así que no necesariamente inclusive ayuda a los procesos de investigación que se realizan. Pero bueno, es él el que tiene que responder. Hoy por hoy continuará el respaldo, Calixto, como partido hacia el expresidente. Digo, don Medardo González decía que inclusive ellos habían recomendado de alguna manera también hecho lobby para que el presidente Daniel Ortega entregara el asilo político. Nosotros lo recomendamos, como lo dijo el secretario general, allá el expresidente Funes sí atendía la recomendación o
el expresidente Ortega, de acuerdo a la, perdón, el presidente Ortega, de acuerdo a la soberanía de ese gobierno y de ese pueblo, si decidía otorgarlo, y eso es lo que ocurrió. Muy bien. Vamos a la pausa. ¿O querías agregar algo, Juan? No, yo solo iba a decir que seguimos con la misma historia. O sea, el FMLN dice defender la institucionalidad, pero ¿cómo va a funcionar la institucionalidad cuando ellos mismos le recomiendan al expresidente Funes, mire, ¿sabe qué? Hemos oído algo, mejor vaya a ser Nicaragua, vaya a ser... No, por favor. O sea, defender la institucionalidad es decirle a los políticos, especialmente a los propios, mire, enfrente la justicia, defiéndase en los tribunales. Eso es defender la institucionalidad. Estos ataques permanentes a la sala de lo constitucional, ¿es eso defender la institucionalidad? La gente no es tonta. Yo creo que ya estamos cansados de ese discurso vacío. Lo que tenemos que hacer es dejar que las instituciones funcionen. Abandonemos el caso del presidente Funes, que regrese, que se defienda en los tribunales, saquémoslo del discurso, ya no lo hagamos tema de enfrentamiento y concentrémonos a buscarle solución a los problemas del país. Estamos casi en quiebra, la situación financiera es gravísima, y entonces ese es el llamado. Sí, y precisamente ese es el gran reto que tienen, ¿verdad? Venimos a hablar de... Y ahí sí tenemos relación directa, Juan y yo. Sí, claro. Ahí sí tenemos relación directa, ¿no? Por la Bueno, condición financiera. sí. Pues. Bueno, vean, ¿qué es lo que se viene? Hay una fecha fatal, ustedes la saben, 9 de octubre, ¿verdad? Para poder hacer el pago de los CIPS. 9 de octubre. Sí. Si no se paga el 9 de octubre, dicen que el gobierno, si no paga este 9 de octubre, el país caerá en impago. Y las calificadoras degradarán el perfil crediticio del país. Pero no solo eso, todo lo que se viene con lo que ya muchos advierten, y que el país está yendo hacia el despeñadero, el alto endeudamiento, hay que tomar medidas drásticas. Juan, ustedes, tú propusiste la ley de ahorro y austeridad. ¿Qué ha pasado con esa ley? Hace tiempo ya y no se ve. O sea, el presidente también dijo vamos a bajar los salarios de los funcionarios, vamos a tener hasta un tope de 5,000. Tampoco. En la Asamblea Legislativa va a haber una compra de vehículos, en la Corte Suprema de Justicia también compra de vehículos, y entonces la gente dice, bueno, y entonces aquí quiere decir que una cosa es el discurso y otra cosa son las acciones. Y frente a esto, miren ustedes el riesgo de si no se paga. Por una pregunta, Calixto, de los 1.200 millones de dólares que se necesitan aprobar, ¿una parte va para el pago de los CIPS? Híjole, ahí me agarras en curva. La verdad es que sí está claro que 100 millones de dólares van para el... Bueno, lo de los 900, perdón, pero sí. En el caso de los 1.200, sin lugar a duda, la mayor parte de ese recurso va para hacerle frente a endeudamiento adquirido anteriormente. Y el detalle si va para los CIP o no, ese detalle... No. Bueno, lo vamos a tener que analizar porque es parte de la discusión y a cortísimo plazo la que se pongan de acuerdo Arena y el FMLN para aprobar esos 1.200 millones. El ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, lo ha advertido de la urgencia, pero también ya hubo una reunión del presidente electo del COENA interiano con el presidente de la República y el tema de la mesa de discusión fue aprobación de los 1.200 millones de dólares. ¿Por qué pasa eso? Bueno, lo discutimos con los dos parlamentarios que esta mañana nos acompañan. Vamos a la pausa comercial, regresamos inmediatamente.
Bueno, a ver, para ir entendiendo un poco, lo que ocurre es que hay 1.200 millones de dólares que son necesarios y urgentes para poder honrar algunas deudas del gobierno, Juan y Calixto. Pero sumado a esto, por lo que estamos viendo en pantalla, El Salvador advierte mayor deterioro en el perfil crediticio del país. El Salvador caería en default, que es impago, ¿verdad? Si no se pagan los CIPS, ¿verdad? Que son los certificados de inversión previsional. Entonces quiere decir que son 71.5 millones que se sumarían a los 1.200 millones en bonos para pagar CIPS y que tiene como fecha fatal el 9 de octubre. Pero además de eso, decía Juan, que se suma otra cantidad de dinero que es para el financiamiento del subsidio al gas. Así es. Al gas licuado. Entonces, ya eso son 100 y piquito más de... Entonces, a los 1.200 millones hay que sumarle esos 100 y pico más. Esto quiere decir que ahora ya no son 1.200, son 1.300 y fracción de dólares. ¿Es así o no es así, Juan? Sí, así es. De hecho, es preocupante esta situación financiera, fiscal del país. En lo personal, la vengo advirtiendo desde hace casi un año. Es un tema que varios hemos tratado de poner en la agenda, el tema de cómo resolver y cómo enfrentar el asunto fiscal. Yo, de hecho, en agosto del año pasado di elementos para un ataque mediático porque insinué que una vez que el gobierno dé muestras de austeridad, que demos muestras de priorizar el gasto, alguien me preguntó si podíamos aumentar el IVA, y yo dije en esa ocasión que si los ciudadanos en ese momento quieren contribuir adicionalmente, pues que se podía considerar, y eso fue en agosto del año pasado. Pero evidentemente el tema ha estado ahí. Mire, en marzo de este año presentamos una propuesta al Ejecutivo para solucionar este problema. En agosto de este año, antes de las vacaciones, empezó como a ser evidente que había una crisis que se venía cirniendo sobre el país. ¿Qué propuesta es esa, Juan? ¿Qué propuesta es? ¿La ley de responsabilidad fiscal o la ley de ahorro y austeridad? No, la propuesta de marzo fue una propuesta que tenía como 9 puntos, que incluía el acuerdo stand-by con el FMI, que incluía la ley de responsabilidad fiscal y que incluía otros temas, pero básicamente para solucionar el tema fiscal. Luego, en agosto salieron las noticias que no llegábamos a octubre. Sí. Y nosotros dijimos, bueno, trabajemos en las vacaciones. No fue posible. Y vamos a ritmo de viernes a viernes, a veces se suspende. A ritmo de tortuga reumática. El país está en una situación de impago desde hace más de un año. El gobierno se ha venido financiando de los proveedores. Yo conozco proveedores que se les debe dinero desde hace más de 2 años. Y hay proveedores pequeños empresarios que han sido, digamos, noticia últimamente, que dieron el paquete escolar, que todavía están esperando que se les pague. Entonces, realmente situación de impago tenemos desde hace rato. No ha sido una situación de impago internacional o relevante como la que va a ocurrir en octubre, y no ha habido, por lo menos, no ha habido evidencia, a mi juicio, de un interés real, genuino, de enfrentar la crisis y salir adelante lo antes posible. Nosotros estamos dispuestos a entrar a reunión ahora mismo y permanecer en reunión permanente hasta que haya acuerdo, porque el país lo necesita. Calixto, no hay voluntades, dice Juan Valiente, para entrarle al tema de resolver la situación fiscal del país, cuando han habido propuestas concretas en referencia al tema. Estás diciendo desde marzo, ¿verdad? Desde marzo fue la propuesta oficial que presentó el Partido Arena, pero obviamente ha habido propuestas de varios de nosotros desde antes. A ver, Calixto. Yo creo que por el país, por los salvadoreños y salvadoreñas, hay que encontrar puntos de encuentro y que estén enmarcados en una ruta de solución a los grandes desafíos que tenemos, como este que estamos hablando de la parte fiscal. Yo tendría la expectativa de que ahora con la nueva dirigencia de Arena, el presidente interiano, Coena, era normal que en estos meses anteriores, en proceso interno, pues las fuerzas políticas tienen sus propios movimientos internos, y hay veces
Y eso no es extraño, eso a veces dificulta algún tipo de acuerdo. Quizás ocurría en su momento en el frente, pues, cuando teníamos nuestros procesos internos, ¿no? Pero ahora, yo por lo menos, si nosotros tenemos expectativa en eso, ¿no? Y hay señales, y hay pláticas también. Y hay que hacerlo por quién. Justamente, por ejemplo, aquí mi colega acaba de hablar de proveedores, ¿verdad? Efectivamente. A ellos lo que les interesa no es la polarización, a ellos les interesa que se les pague. Entonces, sí, así como en el caso de ellos, todos los que salen afectados directa o indirectamente, producto de una situación financiera complicada, lo que quieren es soluciones. Y hacia ahí tendríamos que caminar. Yo realmente en el planteamiento que nos señalan del despilfarro de una serie de cosas de esa manera, yo realmente la relativizo tremendamente, pues, porque inclusive recuerdo yo lo que dijo el presidente en su primero y segundo informe, la cantidad de millones, creo que habló como de 50 y tantos millones que se había ahorrado producto de políticas de austeridad, de medidas de austeridad que se habían adoptado, aún en el marco apretado de las finanzas públicas, ¿verdad? Entonces, pero bueno, lo importante es que hay que llegar a soluciones. ¿Y cuál sería una de las soluciones inmediatas? Por eso yo decía en su momento que ahí sí tenemos relación directa, Juan y yo, sí, es que, por ejemplo, la aprobación de los 1.200 millones, que eso solo es una parte, pues, está claro, no es el todo, ¿verdad? Pero eso sí, con seguridad va a requerir el voto de él, el voto mío, sí, y el voto de todas las fuerzas políticas. Ya tiene meses de estar en la Asamblea Legislativa y deberíamos. O al menos los votos de Arena y del FMLN para poder. Pues sí, pero uno aspiraría a que sean acuerdos de todos, ¿verdad? Sí. Y por ejemplo también, inclusive un nuevo préstamo que recientemente se venció. Pero bueno, ahí está el financiamiento para las 3 nuevas Ciudad Mujer, Sonsonate, Chalate, La Unión. Ahí está el financiamiento para la construcción de 2 nuevos hospitales, para la zona norte de San Salvador, Chalatenango y La Libertad. Ahí está esperando el financiamiento para los 100 millones para seguir enfrentando el tema de la seguridad, o de los 115 millones para el corredor de obras físicas importante también, entre la zona paracentral y la zona oriental. Y eso sí, eso es el voto de Juan y mío. O sea, me refiero así, porque somos los dos que estamos acá, ¿no? Pero el voto de las 2 fuerzas políticas y de las demás, entiendo yo que los demás están básicamente de acuerdo, y a eso deberíamos de apuntarle. Se dirá, pero ¿quién? ¿Ese financiamiento para el gobierno? No. Ese es financiamiento para la familia, ¿verdad? Para las familias que se verán beneficiadas con esas inversiones, la mano de obra que se genera con esas inversiones. Y, por ejemplo, si hablamos del tema del subsidio, que nosotros estamos de acuerdo en que hay que seguirse focalizando, sin lugar a duda, ¿verdad? No es justo que un dueño de un rancho allá de las playas, allá por Coatepeque o de aquí de Ilopango, tenga subsidio. O sea, todos quisiéramos, pero no, el subsidio está dirigido para quienes lo necesitan, ¿no? Y entonces, ese ejemplo que he puesto en el tema de energía eléctrica, ya es común que hay múltiples casos de gente que hace uso de su rancho una vez al mes, sí, pero como su recibo le sale muy bajo, entonces entra llenando los requisitos para tener subsidio de la energía eléctrica. Eso tiene que irse corrigiendo, en eso estamos totalmente de acuerdo. Y ya viene otra gran oportunidad que tenemos como país de ponernos de acuerdo, es en el presupuesto general del Estado para el próximo año, que hoy a finales de este mes va a llegar al Congreso, y que uno esperaría que hasta antes que termine el año lo aprobemos. Es una herramienta importantísima que digamos, palanquea el quehacer económico también del país. Pero, Calixto, es importante lo que dices, porque fíjate, cómo se va a desentrampar esta negociación. Porque hasta ahora, y déjenme decirle, parece ser que las 2 fuerzas políticas mayoritarias, porque se necesitan de 56 voluntades. Ahora, lo primero es que ustedes no deben de creer que con la aprobación de los 1.200 millones de dólares, como dicen algunos economistas, está resuelto el problema fiscal del país. Es una situación un poco más integral. Muchos lo dicen, ustedes lo saben.
Ustedes la conocen, lo han dicho en repetidas ocasiones, pero el punto es el siguiente. ¿Han estado a la altura las fuerzas políticas para poder desentrampar algo que se viene negociando desde el 24 de abril del 2015 y que hasta el momento no ha podido pasar en la Asamblea Legislativa y que ustedes saben que esto es urgente? Calixto y Juan, en el orden. A ver, yo estaba haciendo memoria que cuando nosotros fuimos oposición, le dimos nuestros votos para 104 financiamientos, entre préstamos, letes y todo esto, a los distintos gobiernos del Partido de Arena, 104. No tengo el dato en millones, cuánto eso significa, pero 104 aprobaciones concurrimos siendo nosotros oposición. Creo que aunque éramos oposición y aunque nos diferenciábamos en muchos casos, no nos perdíamos en que la apuesta primera es el país. Fueron más flexibles ustedes. Vaya. Y entonces ahora yo creo que es legítima, al igual que la nuestra, de conservar el gobierno, de ganar las elecciones en el 2018. Es legítimo por parte de Arena trabajar también por ganar las elecciones en el 2018 y ganar el Ejecutivo en el 2019. Pero lo que no debemos de hacer es que ese interés, que aunque como partido es legítimo, pero digamos el país pierde si no llegamos a esos acuerdos. Si nada más opera una lógica en el sentido de decir, no, hay que asfixiar al gobierno, porque asfixiando al gobierno nosotros nos aseguramos las elecciones en el 2018, en el 2019. Esas son las lógicas que no tienen que operar, sino más bien haciendo esfuerzos inteligentes para que la gente entienda pues y comprenda que hay que ponernos de acuerdo y que al mismo tiempo ese interés legítimo de cara a unas elecciones futuras, en este caso de las dos elecciones, no afecten justamente ponerse de acuerdo en eso. Y yo creo que hay que seguir dialogando mucho, hay que seguir concertando mucho y hay que ponernos de acuerdo. Han habido acuerdos importantes en lo que va de este año. Y el año pasado también, ¿verdad? El tema de seguridad es un buen ejemplo. El tema de seguridad es un ejemplo, claro. Es un buen ejemplo. ¿Y por qué no? O también el financiamiento de 100 y tanto, 140 creo que fue. El financiamiento de 140 donde impacta en el territorio de la cual representamos Juan y yo, que es la libertad, ¿verdad? Entonces, inversiones importantes como esa, se ha sido posible ponerse de acuerdo. Eso demuestra que es posible ponerse de acuerdo. Tenemos que caminar lo más posible en ese sentido. Juan, ¿por qué hay esa percepción, ese sabor de boca que Arena en el tema de los 1.200 millones sí tiene algo del elemento que advierte Calixto, que es un poco de oposición intolerante, un poco de un plan para poder desestabilizar al gobierno, de poder estorbarle al gobierno, de hacerlo ver mal al gobierno, con precisamente objetivos políticos electorales, con cálculos de esa naturaleza? ¿Por qué te da risa? No, porque para mí es un juego mediático. ¿Ese es un argumento no válido? Yo, en lo personal, creo que no es válido. Y ciertamente en las reuniones en las que yo he estado, cuando yo he aportado en las reuniones de fracción, en las reuniones del partido, nunca se ha discutido bajo esa luz. Pero ¿por qué llevar esta negociación hasta que ya tenés el agua más allá del cuello? Eso habría que preguntarle al FMLN, porque nosotros hemos estado insistiendo en esta importancia desde hace rato. Y hay avances, o sea, realmente hay que reconocer que hay avances. De hecho, ahorita se está discutiendo la sección de penalidades en la ley de responsabilidad fiscal, o sea, cómo ponerle un poco más de dientes a la ley de responsabilidad fiscal, aunque hay algunos temas que todavía no están resueltos. Por ejemplo, existen unos instrumentos que se llaman letras del Tesoro Público, que son los letes, sí, que pues, normalmente pueden emitirse hasta un porcentaje de los gastos corrientes, y es una especie como de tarjeta de crédito, sí, que se le menciona en las redes sociales y de comunicación, para que el gobierno pueda pasar problemas de flujo. O sea, ustedes saben que como nos toca pagar renta en abril, entonces en abril obviamente entran mucho más impuestos que en otros meses y después baja, y entonces esos problemas de flujo el gobierno los cubre con estos letes.
ahorita nosotros queremos que los letes no sean más del 10% de los gastos corrientes. ¿Cuánto está ahorita, Juan? Ahorita está cerca de 40, el FMLN lo ha bajado a 35, ellos quieren que llegue a 25, ¿Y nosotros ustedes queremos que llegue a quieren 10. 10 sería alrededor de unos, quiero ver, como unos 400, 350 ¿Y millones de dólares. funcionará el gobierno solo con el 10%? Si somos ordenados, sí, si se hace una reforma integral. Mire, el tema es el siguiente. Ujú. Aquí se han dicho varias cosas y es importante ir sobre ellas. El gobierno ya empezó a hacer un ajuste fiscal, pero lo ha empezado de manera un poco desordenada a nuestro juicio y sin un marco y un contexto global que le dé soporte. Por ejemplo, en los días pasados vimos la noticia que hay 150,000 familias a las cuales se les va a cortar el subsidio eléctrico. Esa es una medida de ajuste fiscal. El problema es que si se hace sin una visión integral, no se toman medidas contracíclicas, que son medidas para evitar el impacto precisamente en los más pobres, en las familias más pobres. Entonces, hay temas que tienen que verse de una manera integral. La ley de ahorro y austeridad no se puede despreciar. Mire, el propio ministro Cáceres reconoció hace un par de semanas, 3 semanas, que solo en seguros privados de salud en el Estado se gastan 50 millones de dólares. O sea que usted, ciudadano, cuando se enferma tiene que ir a la unidad de salud, tiene que ir a Fosalud, tiene que ir al Hospital General de Salud. Pero nosotros los funcionarios, cuando nos enfermamos, no, nosotros vamos donde el doctor, a la clínica privada. ¿Por qué? Porque con sus impuestos pagamos seguros privados de salud. Eso no tiene ninguna lógica, que uno entre al servicio público para servirse y no para servir a los ciudadanos. Esos 50 millones serían mejor utilizados en otras cosas, en otras prioridades, incluso el sistema público de salud. Mire, parte del problema se debe a que en estos años ha habido 40,000 nuevos empleados públicos, que eso consume cerca de 800 millones de dólares al año. Si nosotros no hubiéramos tenido un crecimiento tan alto, probablemente tuviéramos más recursos para lo prioritario, que es educación y salud. Actualmente se discute en la Asamblea 500,000 dólares para carros nuevos y alimentos. Por favor, si seguimos diciendo, no, mira, es que como es poquito no importa, entonces ¿cuándo le vamos a dar la señal correcta a los ciudadanos que nos interesa ser austeros y que nos interesa usar los escasos recursos públicos en lo que es realmente prioritario? ¿Cómo podemos justificar que el presidente de CEL gane 10,000 dólares al mes, incluyendo casi el doble del presidente de la República? Y que haya secretarios que ganen 6,000 dólares al mes, más que el presidente de la República. O sea, tenemos que tomar en cuenta la situación real, que por cierto es más grave de lo que parece, porque para diciembre el gobierno nos ha ofrecido un recálculo del Producto Interno Bruto, con lo cual la deuda, incluyendo pensiones, ya no llegaría al 62%, sino a cerca del 72%. 72%. Y la carga tributaria ya no sería de las más bajas de América Latina, sino de las más altas, la segunda más alta de América Latina. Entonces, en todo ese contexto, viendo la realidad, priorizando los gastos, teniendo ahorros, bueno, discutamos la situación global. Por supuesto, puede ser que sea necesario, en algún sentido, racionalizar los impuestos o cambiar algunos impuestos, que sea necesario aprobar algunos de los préstamos. Eso es importante y lo vamos a hacer, pero necesitamos que el gobierno haga el planteamiento integral. Y solo para terminar, decirte que nosotros hemos aprobado préstamos, igual que ellos aprobaron préstamos antes. Pero del año 1999 al 2004 el FMLN dijo ningún préstamo. Y ahí no nos aprobaron nada durante la gestión del expresidente Flores. Y decía en ese momento que la deuda respecto al PIB no debía ser mayor del 40%. Y ahorita estaríamos cerca del 72%. Mire, no nos interesa asfixiar al gobierno. Lo que nos interesa es evitar que se ahogue. Si sigue así, si lo dejamos que siga corriendo a su ritmo, se va a ahogar, y al ahogarse el gobierno va a llevar a todos nosotros de encuentro. Eso es lo que queremos evitar. A ver, Calixto, varios puntos ahí que ha advertido Juan tienen que ver, por supuesto, con que hay una intención, dice Juan, de ajustar el gasto, pero como que no se está haciendo de la mejor manera. ¿Querés que te diga una cosa? Es que aquí hay dos formas de ver las cosas, utilizando la figura de una casa. O la abordás para tener una buena
habitación, desde sus cimientos y los pilares, o solo abordas el techo? ¿Verdad? Solo ves el techo, un techo bonito, sin ver toda la estructura. O voy a poner el caso de un árbol. Por las ramas, o hay que ver el tronco y las raíces. ¿Qué quiero decir con esto? Compatriotas, el FMLN y el presidente Salvador no somos los responsables de los graves problemas que tiene el país. Y no es Juan, aunque esté diputado de Arena, y no es Juan tampoco. Pero sí son las administraciones, no solo de Arena, pero sí las administraciones de Arena, que no hicieron bien las cosas. Y ahora estamos, ¿qué está haciendo el presidente Salvador ahora? ¿Qué estamos haciendo? Tratando de resolver problemas estructurales que no los creamos nosotros, compatriotas. Vamos a ver el tema de pensiones. El tema de pensiones, compatriotas, que hayan decidido hacer negocio con su dinero y mi dinero, privatizando las pensiones y generándole al Estado, a usted y a mí, una deuda de más de 13% del PIB. Eso no lo creamos nosotros. Ese es un tema estructural. Y la propuesta que el presidente presentó sobre esto es una. Pueden haber otras, y ojalá mejores, de resolver de raíz o una buena parte de la estructura este problema serio. Ahí nos vemos en el espejo chileno, compatriotas. Más de 1 millón de chilenos marcharon solo hace algunas semanas porque ya se están jubilando solo provenientes de cotizantes que en su momento empezaron a cotizar en las AFP, ya se están jubilando, y allá en Chile las grandes protestas es porque las pensiones le están quedando muy por debajo de lo que les prometieron. ¿Y por qué traigo a Chile a cuenta? Porque nosotros copiamos ese modelo. Digo nosotros los que lo impulsaron, pues, copiaron ese modelo. Ese es el tema de pensiones, el tema previsional. No lo creamos nosotros. Vamos a ver, el tema de cuando se habla de excesos de empleados. 40,000. Sí. 40,000 nuevos empleados. Yo supongo que la gente que se le ha acercado el servicio de salud, colega diputado, que somos de La Libertad, cuando vamos a Chiltiupán, cuando vamos a Comasagua, cuando vamos a nuestros municipios, y conocemos que allá hay un eco comunitario de salud cercano más a la gente, que puede ser que necesite más personal y más recursos, pero que la familia no tenga que moverse, por ejemplo, de Chiltiupán hasta el puerto de La Libertad o hasta Santa Tecla, sino que tenga una atención primaria, y para eso se ha contratado X número de personas que no son activistas políticos. De estos 40,000, Calixto, ¿cuánto de veras serían plazas que necesita el Estado, que son policías? Yo siempre he dicho, para esos 40,000 empleados habría que hacer una auditoría, pero si son policías, si son soldados, si son médicos, son profesores, son enfermeras, los necesita el país. Sí, hay que darle. Sí, y de todo eso, exactamente, policías y todo, tal como tú has hecho, para no repetir eso, ¿no? 50%. Pero eso está bien, eso está bien. Se trata de invertir el recurso positivamente de esa manera. Y hay una cosa, y ahí sí nos toca al colega diputado y a mí, ¿verdad? ¿Qué pasó en noviembre del año pasado? Bajo esa figura de que es despilfarro, el grupo parlamentario de Arena votó en contra del presupuesto general del Estado, donde va el programa de un niño, una computadora, el paquete escolar para bachilleres, el paquete escolar para los niños y las niñas, donde va parte de los subsidios
energía eléctrica, gas propano, transporte público, agua potable, los paquetes agrícolas, los procesos de escrituración, etcétera. No es despilfarro. Por eso decía que ya estamos próximos a que llegará de nuevo el presupuesto para el próximo año. Es decir, vuelvo al punto con el que inicié en estas palabras. Es decir, estamos nosotros haciendo todo un esfuerzo de solucionar. Ahora, errores con seguridad tenemos, pues, y hay que abordarlos, pero hay que construir y hay que seguir dialogando en esto, ¿no? Muy bien, vamos a la pausa. Quisiera nada más una apreciación de ustedes, Calixto, en lo que dice Juan. Vaya, porque Juan dice, se le va a quitar el subsidio a la energía eléctrica a 150,000 familias. Algo que todavía no queda claro es si en realidad le están quitando el subsidio a familias que no lo necesitan o van a afectar en esta lógica de austeridad, porque Juan lo ha reconocido. Esta es una medida para poder bajar el costo que tiene el Estado, ¿verdad, Juan? Pero, ¿será que no va a salir más cara la medicina que la enfermedad? Abordémoslo un poquito, por favor, cuando regresamos, y vamos a interactuar con la gente en el segmento de Opinión Ciudadana y una cantidad importante de comentarios en redes sociales que ya les vamos a dar lectura también. Pausa comercial, regresamos. Tu superación montando tu propio negocio, aprendiendo estilismo y colorismo profesional en el Instituto Superior de Cosmetología Gustavo Adolfo. Cursos impartidos personalmente por Gustavo Adolfo y personal altamente calificado. Infórmate al 2515-0459 y 2124-0174 y consulta por nuestros horarios. Bien, vamos a interactuar con la gente en el segmento de Opinión Ciudadana, nuestro sello característico de la entrevista Hablemos Claro, por favor, para que pueda activar las líneas telefónicas 22630023 y 22649179, son los teléfonos en el estudio, y también vamos a leer bastantes comentarios que han llegado a nuestras cuentas de redes sociales para que podamos leerlo más adelante. A ver,
Calixto, ¿Sí? sobre la base de lo que ya conocemos, 150,000 familias, va a ser el recorte que ha dicho el Ministerio de Economía sobre el subsidio para la electricidad. Si son familias que se ha hecho el estudio técnico y que no clasifican y que no son familias que necesitan el subsidio, es correcto seguirlo focalizando. Yo por eso te ponía el caso de los ranchos de la playa. De la playa. Sí. Buenos días, su comentario, amigo o amiga, ¿de dónde me llama? Buenos días, José, de aquí de San Salvador. Adelante, por favor. José, Adelante. el diputado de Arena, del diputado del FMLN, si ahí fueran las votaciones, hoy ganara. Porque todo lo que él ha dicho es admirable oírlo, pero en el pueblo que está sufriendo las consecuencias, con solo, ayer yo fui a querer comprar el gas, y ¿sabes qué aparece en el teléfono que es la señora? Llame a este teléfono, 30,000 usuarios están sin subsidio, y él está hablando que le tiene subsidio. La luz a mí me salían $8, y yo si tuviera, te puedo mandar en WhatsApp en la foto para que lo veas, hoy me salieron $22. Oigan, y a toda la comunidad donde yo vivo, que es San Salvador, a todos miramos los recibos porque todos opinamos sobre esto. Ahora, el pueblo, José, está sufriendo porque nos van a quitar el subsidio de gas, el subsidio de autobús. O sea, es una injusticia. Y él está hablando de que Arena ya pasó a la historia, Arena ya quedó, ya son 7 años. Yo en 7 años, con todo el dinero que ustedes han jugado, los del frente, que era este país brillar. Muy bien. 7 años, dice él, de Arena, del FMLN ya en el poder. Vamos a otro comentario. Buenos días, amiga. ¿De dónde me llama mi amiga? Muy buenos días, de aquí de San Salvador. Adelante, amiga. Bueno, yo lo que le quería decir es que el señor diputado del FMLN verdaderamente que ahorita está con la cara toda agachada porque no haya cómo defender el problema de Funes, se le ha venido todo encima y ahorita no está gaito como él siempre se pone. Yo felicito al otro diputado porque se ve que sabe lo que está diciendo, que lo está diciendo con la verdad y el otro no haya por dónde defender. Bueno, solamente para orden, por favor, no utilicemos calificativos, epítetos, refirámonos por favor con respeto con nuestro comentario, nuestra pregunta, claro está, porque tampoco vamos a nosotros a ser parte de la intolerancia y ya suficiente violencia y también este tipo de cosas hay en nuestro país para seguir dándole otro más. No se puede. Hagamos la pregunta concreta o el comentario concreto para darle además espacio a que más puedan participar. Buenos días, su comentario y de dónde me llama. Aló, buenos días, Natán. Adelante. Un saludo a los panelistas y a usted. Adelante. Yo le quería decir a los panelistas de que este mes a mí me tocó comprar el tambo de gas sin subsidio, a $10. En la casa somos desempleados, nos quedamos sin comer todo el día por comprar el gas. Entonces, y ahora que van a quitar los subsidios, considero de que a todos nos va a tocar, aunque digan 150,000 familias, al final nos toca a todos. Entonces, decirle al FMLN que lo elegimos para gobernar y que demuestren ser revolucionarios, porque en las alcaldías de ambos partidos existen funcionarios ganando $5,000, dietas de $1,000 y empleados por lo consiguiente. Así que demuéstrenlo por favor con su comportamiento. Gracias. Sí, cómo no. Buenos días. ¿Hay otro comentario? Muy buenos días. Adelante, mi amigo. ¿De dónde me llama? De aquí de Zacatecoluca. Adelante. Muy buenos días, sí. Sí, de Zacatecoluca. Sí, el problema era de que nada más a pedirle al diputado Don Juan que fíjese que el FMLN, todos, son miles y miles de gente del FMLN que no tienen ni trabajo. Ese es el FMLN, pero que están en el gobierno, ya no es el FMLN. A eso que ataquen, porque es que les es que digan todo el FMLN y no, hombre, sí que yo voté por ellos y que voté por una bandera roja, no por bandera blanca, sí, porque camisa blanca usan ellos, ninguno se merecen de su partido. Entonces el FMLN, en fin, el 60%, no tenemos que ver con el gobierno, estamos muriendo de hambre, lo han traicionado. Bueno, otro comentario, buenos días, ¿de dónde me llama? ¿De dónde me llama, amigo?
Buenos días, no te más que se cae ese Lután. Adelante, por favor. Una pregunta para su invitada por ahí y un saludo para usted y para ella. Ajá. ¿Qué opinan ellos referente a una suicidio acá en El Salvador? Es de todo, una preguntita así directa para ella. Muy concreto, así es. Muy concreto. Vamos a ver, ¿otro tema? ¿Otra preguntita? Adelante, mi amigo, ¿de dónde me llama? De aquí de San Vicente. Adelante, por favor. Solamente estoy de acuerdo yo que aquel que no merece el subsidio, que se lo quiten. Nosotros aquí no pagamos subsidio y nosotros tenemos capacidad para pagarlo. Y aquí hay personas que están recibiendo subsidio y no tienen la necesidad, porque son personas que tienen recursos como pagarlo. Y yo estoy de acuerdo que este gobierno quite todo el subsidio que aquel que lo pueda pagar. El que no lo pueda pagar, pues está bien que se lo den, pero el que lo pueda pagar, que se lo quiten. Sí, claro está, es que el que tiene para poder comprar sin subsidio es que lo hagan. El problema es que si en esos 150,000 se van a ir familias de escasos recursos, en el tema particular estamos hablando de la electricidad. Ya se hizo alguna cosa en el tema del gas y también parece ser que se va a entrar al tema del subsidio al transporte. Habría que ver, ¿verdad?, si esto no va, como digo yo, a resultar más cara la medicina que la enfermedad. Buenos días, su comentario y ¿dónde me llama? Buenos días, le llamo desde San Miguel. Adelante, mi amigo. Primero, pues felicitarlo por el programa, ¿verdad? Sí. Y un saludo a los invitados. Que estaba escuchando el programa y quería hacer un comentario. La verdad que al momento que estamos viviendo, me parece que es un poco, tal vez, irresponsable quizás querer seguir engañando a la población. Hemos llegado a un punto donde la población ha despertado y ya no se queda con lo que le están diciendo el partido de gobierno. Por otra parte, yo soy médico y quiero decirles que realmente la salud pública está tan, pero tan deteriorada, faltando tantos medicamentos en el Hospital San Juan de Dios de acá de San Miguel. En las mismas unidades de salud, la gente está sufriendo por sus medicamentos para enfermedades crónicas que son del cuadro básico. Eso está faltando. Y otra cosa, me parece también ya hay que dejar de estar llorando sobre el pasado, que el otro hizo, que lo que no hizo, que lo que nos dejó. Señores, si no tenemos la capacidad para asumir la responsabilidad o el trabajo que se venía encima, no lo hubieran tomado. Hay que empezar a trabajar y ver qué es lo que voy a hacer, qué tengo ahorita y qué es lo que voy a hacer. No estar que el otro hizo, qué tengo que hacer yo. Cómo no, correcto, ahí está. Otro comentario, buenos días, ¿de dónde me llama? De aquí de San Salvador. Adelante, mi amigo. Bueno, en primer lugar, oí al señor del FMLN decir que las ayudas sociales a la población son grandes, y habla del paquete escolar, habla del paquete agrícola, y yo en primer lugar le quiero decir si eso ni siquiera lo han pagado. ¿Cómo es posible que el pobre que decía tanto defender el FMLN está financiando al gobierno? El frijol ya lo repartieron aquí en Zapotitlán, no nos han pagado todavía. Zapotitlán, ¿verdad? muy bien. Sí. Correcto. Entendería que él está en la zona tiene o tendrá el sembradío en la zona de Zapotitlán. Buenos días, su comentario, ¿de dónde me llama? Muy buenos días, Natán, te hablo de San Miguel, un gusto saludarte a tus panelistas. Adelante, por favor. Nada más decirte que yo fui al hospital a pagar una consulta de emergencia al Hospital San Juan de Dios de Miguel y el médico me dijo que no había ninguna medicina. Prácticamente es lamentable que en los hospitales no haya medicina. Y lo del subsidio, yo sé que hay mucha gente que no lo necesita y se lo dan. Y mi pregunta también y mi interrogante también, y todos los dineros que recolectan, Natán, por ejemplo, ese dinero que hallaron, y eso nunca da cuenta el Estado de los dineros que recolectan, prácticamente de dinero ilícito. Muy bien. Eso es lamentable también. Gracias, San Miguel. Ahora, ¿de dónde me llama? ¿Su comentario? Aló, buenos días, José. ¿De dónde llama, amigo? De San Salvador. Adelante. Óyeme, fíjate que me da no sé qué oír al frente diciendo que quieren quitar el escalafón, y quitando el escalafón van a dar medicinas en los hospitales. Y yo, oí bien, llevé a mi hijo al hospital Bloom y no tenían esta medicina, mira, se llama Aeroon,
O sea, es una medicina tan barata que vale como $3.25 en la farmacia. Y estas personas hablan que si quitan el escalafón, si le dan el escalafón a la gente, no va a haber medicina. Es que ya no hay medicina, José. Muy bien. Sí. Otro comentario, buenos días, ¿de dónde me llama? ¿Aló? ¿De dónde llama, amigo? De aquí San Vicente. Adelante, por favor. Bueno, haga el favor de preguntarle al diputado Traje Amarillo y otros de arriba, ¿cuánto se va a bajar de su salario? ¿Cuánto? Que diga ahí algo. Bueno, si no tenemos más llamados, porque ya no tengo tiempo y debo de leer, por favor, comentarios. Vamos a llegar hasta aquí con el segmento Opinión Ciudadana y vamos a ir a los comentarios en las redes sociales. A ver, aquí, en este de aquí. Dice Beatriz, señor Valiente, dese por aludido y conteste usted, por favor, y contésteme usted. ¿Está de acuerdo en que se investiguen procesos en casos FECEPE e Infocentros? Le pregunta Antonio Barraza. Si el FMLN no se aleja de Funes, es porque muchos, si no todos, estarían involucrados en corrupción. Dice. Weber dice, es una realidad, Juan Valiente es súper capaz, no promulgo con su partido, pero reconozco su buena labor. Y es una sola golondrina que no hace verano, de su partido está alejado a sus propuestas, se ve a simple vista. Vaya, Juan. Antonio Barraza dice, es que realmente creímos que era el momento de combatir la corrupción y contrario a eso es igual, dice. Charateco, le gusta o no le gusta, señor Valiente, Arena es la mayor culpable de la quiebra de este país. Despedazaron al Estado, dice. Y Carolina Bertrán dice, los dirigentes funcionarios deben vivir niveles de vida honestos, nunca suntuosos y menos cuando el pueblo sufre pobreza. Handal. Entiendo yo que fue una frase que dijo Chafik Handal. Elena Rivas dice, ¿por qué no suman lo de los escalafones, el pago de la deuda, el subsidio de la energía y aprueban esa cantidad urgentemente? Le está mandando una propuesta. Anastasia Palomares, se burló de los salvadoreños, eso es lo grave, que Arena Oficial sabíamos que era corrupto, pero Funes nos engañó, dice. Y Roberto García también es autónoma, gasta dinero en alimentos y bebidas alcohólicas, dice. Yo no creo que esta autoridad del GOES, al ver anuncios de CEPA en TV, en la televisión, dice. Y Jesús me hizo libre, los que callaron en el caso Flores hoy sacan pecho en el caso de Funes. No hay diferencia, corrupción es corrupción. Jaime Hernández dice, cuando Arena agarra dinero es donación, pero cuando es Funes es delito, dice. Él dice, Juan, si el país cae en no pago será responsabilidad de Arena, por amor de Dios, autoricen hoy los 190 millones. Y Beatriz dice, el diputado dijo en el programa de Nacho que investigan los 5 expedientes y que Arena no quiere, fue Calixto Mejía, dice. Carlos Escobar dice, increíble, el partido increíble que el partido que lleva republicana y nacionalista en su nombre ha hundido a El Salvador. ¿Hasta ahí llegamos? Ah, ok, perfecto. ¿Ya no hay más? ¿A todos los leímos? Señores, ¿todos los leímos? Ah, vaya, vamos, que dice que hay unos que hablemos claro. Vamos a ver si es cierto. Pues, ajá. Subsidio es un gran robo, ni al pobre lo dan, empobreciendo más, dice. Son varios los que han mandado aquí. Ernesto Segovia, me da risa cuando dijo el diputado Calixto que respeten las instituciones, cuando el FMLN lo complica el trabajo a la FGR. Y Ernesto Segovia dice, pedirle por medio del diputado Calixto al FMLN que dejen de utilizar niños de las escuelas para atacar a los magistrados. Eso es todo, ¿verdad? Ok, perfecto. Comienzo contigo, Calixto. Sí. A ver, respeto todas las opiniones, sin lugar a dudas. Yo quiero expresarles que nuestro gobierno, el presidente Salvador y el FMLN estamos concentrados en soluciones, la verdad. Soluciones a problemáticas como la que varios de ustedes han expresado. Por ejemplo, el amigo doctor que habló, que se refirió al tema del escalafón. Del 2006 para acá, el escalafón no ha faltado cada año, ¿verdad? Y siendo objetivo, desde el 2006 para acá. 2006 hacia atrás, en algunos años se dio, en otros años no se dio, en un año se dio una parte, te recordará. Y entonces ahora lo complicado, hasta donde he escuchado de la ministra, es el tema de la disponibilidad del recurso, ¿verdad? Pero insisto, porque desde el 2006 para acá eso no ha fallado. No evado
no evadimos, digamos, las responsabilidades, porque claro, la gente nos ha delegado, nos ha encomendado con su voto, digamos, gobernar y gobernarles bien y cumplir con lo que nos comprometimos. Y en esa ruta estamos. Ahora, hay que decir una cosa, estimados compatriotas, también en honor a la verdad. Y yo realmente, Juan decía hace algún momento que nosotros atacamos a la sala. En realidad yo siempre tengo a la base esta Constitución de la República, que es nuestra Constitución. Y tengo esta edición de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, es la edición que ellos andan promoviendo. Y en una nota introductoria que hacen referencia a lo que establece el preámbulo de la Constitución, que la esencia de la democracia es la construcción de una sociedad más justa. Y entonces nos vamos a lo que establece el artículo 2, que toda persona tiene derecho a la vida, a la integridad física y moral, a la libertad, a la seguridad del trabajo, a la propiedad y posesión. Y sigue. Los 4 magistrados de la Sala de lo Constitucional le han, producto de sus resoluciones, le han impedido que le lleguen al gobierno más de 1.200 millones de dólares. Y el impacto de esas decisiones se está viendo actualmente, se está sintiendo actualmente. Los 4 magistrados juraron defender la Constitución, así como Juan y yo la juramos, para cumplir aspectos como el que todos, y aspectos como el que he leído. Y no se vale por parte de los señores 4 magistrados de la sala que le estén haciendo este daño irreparable al pueblo salvadoreño y que están impactando justamente ya en varias cosas como las que hemos hablado. Juan. Bueno, decir que... Había uno directo. Ya Juan, vamos a sobre contestarlo. caso TCP y caso Infocentro. Ya vamos a contestarlo directo. Solo quería decir que este gobierno ha tenido más de 1.000 millones de dólares al año adicionales. Y estamos en la situación que estamos. Eso quiere decir que no lo han hecho bien. Que se han dedicado a creer que su responsabilidad era atacar a Arena y a la sala en lugar de gobernar para el país. Si fuéramos a invertir en los cimientos y en las raíces, en los pilares, tendríamos que haber mejorado la inversión en educación y salud. Solo educación, que nosotros le entregamos con 3.5% sobre el PIB, ellos ahorita la tienen a 3.4%. En lugar de avanzar, vamos para atrás. Eso es lo grave. Y ahora contestarle a los ciudadanos, no a evadir los temas. Pues la gran mayoría no eran para mí, pero bueno, decir ciertamente es lamentable que digamos que quiten el subsidio, pero que no quiten los carros y los alimentos en la Asamblea Legislativa. Eso es triste, eso es triste. Me preguntaban a mí si deben investigar FECEP e Infocentros. Por supuesto que lo deben investigar. Y yo asumo que el fiscal general de la República ha hecho su trabajo con los 150 casos que le llevaron en el gobierno anterior y algunos los ha judicializado los que tenían fundamento. Y si estos 2 tienen algún fundamento, yo estoy más que satisfecho que proceda a judicializarlos. No tengo ningún inconveniente. Al igual que la investigación de los 5 expresidentes, tampoco tengo ningún inconveniente. Y eso espero que la sección de probidad y la Corte Plena de la Corte Suprema de Justicia puedan rápidamente tomar cartas en el asunto para que procedan si hay algún enriquecimiento ilícito. Adicionalmente, si sí es, por supuesto, creemos que es necesario toda la ayuda que se le pueda dar al fiscal para fortalecer la investigación y así pues conseguir lo mejor para el país. Muy bien. Juan Valiente, diputado de Alianza Republicana Nacionalista, muy agradecido, Juan, por tu deferencia siempre a participar en la discusión de los grandes temas en esta palestra. Te lo agradezco grandemente. Muchas gracias, Natán, un gusto estar contigo y con Calixto. Muy bien. Sí, Calixto Mejía, también diputado del FMLN, gracias por tu apertura, por tu madurez política también de discutir. Soy de los pocos diputados que aceptan debatir. Y eso habla bien de ti, lo tengo que decir públicamente. Gracias, José, colega diputado, y un saludo a todos. Tienen mucho en que ponerse de acuerdo y rápidamente, si no, pues... Somos legisladores del Departamento de la Libertad. Tenemos grandes desafíos en el departamento también. Ojalá puedan hacer que trascienda la amistad que tienen al trabajo legislativo. Bueno, mañana vamos a seguir con la discusión del tema esto de los subsidios. Okay. Vamos a seguir con esto, vamos a traer economistas a hablar de este tema. Pareciera ser que no es una medida tan favorable.
sea, y en realidad, ¿qué estudios técnicos se han hecho para poder quitarlo? Ya también se racionalizó el tema del gas, el banco de electricidad, pero es ahí donde debe entrar el gobierno, o deben primero dar el ejemplo ellos y amarrarse el cincho, como decían, en los salarios, en las contrataciones, en el gasto corriente, todo ese tipo de cosas antes de entrarle a quitar de verdad a la gente. Ahora, el que tiene subsidio y lo puede pagar, también, ¿verdad? Eso, los ranchos de playa, como dicen, las casas de campo, todo eso también, pero la gente que lo necesita, la gente que no tiene ni para comer y porque tiene que sacrificar comprar el tambo de gas para poder, o sea, y no tiene para la comida, entonces eso también hay que tomarlo muy en consideración y en cuenta. Mañana seguimos con esta temática. Así que por hoy llegamos hasta acá. El reprise de la entrevista a las 10 de la noche en punto, después de Palco Deportivo Edición Estelar. Retoman allá en San Miguel, en la base de operaciones en la Perla de Oriente, para continuar con la programación. Piense, analice, tome las mejores decisiones, que para eso la entrevista ha demostrado. Buenos días para todos.